Yo soy Esteban Vallejo, soy residente de tercer año de Bolivariana y voy a presentarles este tema. Entonces, para el desarrollo del tema vamos a hablar primero de un caso clínico. Les voy a proponer que hagamos ese test en línea para ver cómo nos va y de pronto volver las charlas un poco más interactivas de aquí en adelante. Hablamos de la introducción, particularmente de la prevalencia y la importancia de la hiponatremia en el perioperatorio, algo de la fisiología del sodio muy resumida, la clasificación, digamos, lo funcional de la hiponatremia en hipovolémica y euvolémica e hipervolémica, el manejo o el enfoque que nosotros debemos tener y una discusión final en la que les propongo un algoritmo que se me ocurrió y que puede ser de utilidad como algoritmo de bolsillo para corregir, por decir así, una hiponatremia que se nos presente y unas conclusiones y unos aportes que van a estar dados por la doctora Luz María que nos acompaña. El caso clínico entonces se trata de una paciente que se llama Magdalena, tiene 67 años y vive en Medellín con una hija. Esteban, Hola. perdón, nos tenemos que inscribir o alguna cosa. Es que me meto y me pide como un login o alguna cosa. Profe, lo único que le debe pedir si se inscribe como student es un código de un salón, que es como el room code o algo así, que ya se los voy a dar. Si está Bueno, en el módulo de student, ¿listo? listo. Perdón, Esteban, interrumpo. Simplemente es escribir en el buscador socrative.com y dice estudiante, escoger estudiante, y cuando dices estudiante te lleva inmediatamente al número de aula que ya Esteban no lo va. Correcto. Entonces, para continuar con el caso, es una paciente de 67 años que vive en Medellín con una hija y que antes de este episodio era completamente independiente en su ABC básico y avanzado, y nos la programaron para una colelab por una colelitiasis con colecistitis que clasifican como de carácter urgente pero no emergente. Esta paciente tiene como antecedentes una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida del 35%, un hipotiroidismo y una hipertensión arterial. Viene manejada completo para su insuficiencia cardíaca con losartán, carvedilol, furosemida y espironolactona, y una levotiroxina que nos dice que se está tomando algunos días porque a veces incluso le llevan el desayuno a la cama, entonces que no se lo alcanza a tomar en ayunas. No tiene alérgicos ni tóxicos y como único antecedente quirúrgico le hicieron una cesárea por allá en la clínica bolivariana con extinción del catéter epidural sin ninguna complicación. En el examen físico encontramos una paciente completamente normal que tiene unas presiones de 130-60, una frecuencia cardíaca de 62 y una saturación de 96% al aire ambiente. Y dentro de los paraclínicos encontramos un electrocardiograma sin ningún cambio que nos llame la atención, una hemoglobina de 11 con un hematocrito de 34 y unas plaquetas normales. Tiene una glicemia de 125, o sea que probablemente sea una paciente prediabética, y una TSH característicamente alta en 6.9 con un sodio que no sabemos por qué se lo pidieron, que le salió en 124. Aquí donde les pido que vayan a Socrative y en Room pongan Vallejo 9314. ¿Todos lograron acceder? Sí. Entonces ahí les van a presentar 3 preguntas y la idea es que las respondamos para después, durante la charla, que resolvamos las dudas de esas preguntas. Si alguno no pudo entrar, me dice y yo les voy leyendo las preguntas. Nos muestras, por favor, otra vez el caso, pues como dejas la diapositiva donde están los datos, porfis. Listo, Susi, ya voy. Yo creo, Esteban, que si quieres leer las preguntas para los que de pronto no hayan entrado o no vayan a entrar. Listo, profe. Igual las voy a dejar aquí. Y las preguntas son, ya les voy a decir, la primera es, ¿qué tipo de disnatremia tiene nuestra paciente?
Y las opciones son una hiponatremia leve hipervolémica, una hiponatremia grave hipovolémica, una hiponatremia asintomática, una hiponatremia grave sintomática, es la primera pregunta. La segunda es... Esteban, hola. Perdón, todas las opciones son hiponatremia. Hay una, profe, que es hipernatremia asintomática. Listo, ya. La segunda es, podemos asumir que el tiempo de evolución de la hiponatremia de la paciente es crónica porque lleva más de 48 horas, aguda porque no sabemos cuánto lleva, crónica porque tiene enfermedades de base, o aguda porque aún no tiene síntomas. Y la tercera pregunta, pero no menos importante, es, considerando la situación de la paciente, ¿usted la llevaría a cirugía? Y las opciones son, sí, corregiría con solución salina hipertónica, la evalúo posterior y luego la llevo a cirugía. No, hay que cancelarla definitivamente hasta evaluar la etiología. Sí, el sodio no importa para el intraoperatorio y se puede corregir después. Y si la llevaría, le corrijo cuando esté en unidad de cuidados posanestésicos. Listo, ahí veo que un montón respondieron. Bueno, entonces continuemos después de este caso. Hablemos de la hiponatremia directamente. En cuanto a la introducción, quería decirles que la hiponatremia es, aunque todos lo sepamos y suena muy lógico, es definida como un sodio sérico menor de 135 y que corresponde al trastorno electrolítico más frecuente en el paciente hospitalizado. Se dice que entre el 2 y el 5% de los pacientes que ingresan a un hospital de entrada tienen hiponatremia, y entre el 15 y el 20% en una hospitalización general lo va a desarrollar, pero hasta el 40% de esos que necesitan terapia intensiva pueden desarrollar una hiponatremia. Y muchos de los autores lo que defienden, particularmente la Sociedad de Nefrología de Estados Unidos, dice que no se debe considerar el trastorno del sodio como el trastorno primario, sino que debe considerarse es el trastorno hídrico, y que los cambios en el sodio se deben más a un aumento, a una disminución del aporte y de la regulación hídrica más que del componente de sal, por decirlo así. Entonces, tenemos que los niveles de sodio y la hiponatremia han tenido o han sido sometidos a grandes estudios en los pacientes médicos, en los que finalmente están correlacionados con una mayor tasa de mortalidad, unos costos mayores de hospitalización y unas estancias más largas, incluyendo readmisiones mayores. Esto ha llevado a que incluso los valores de sodio en pacientes crónicos, críticos, sea considerado dentro de los scores de pronóstico en patologías cardíacas, en patologías renales, en patologías hepáticas, pero que de todas maneras nos deja una brecha en cuanto a los pacientes que van al ámbito quirúrgico y a sus complicaciones perioperatorias. Por allá en el 2012 salió este estudio que les tengo del lado derecho de la presentación, en el que nos habla de cuáles son las complicaciones perioperatorias que puede tener un paciente con una hiponatremia preoperatoria. Desafortunadamente es un estudio secundario que lo que hizo fue recolectar la base de datos del NSQIP y darse cuenta que de esa cantidad de pacientes que ellos ya habían recolectado, el 7.8% tenían hiponatremia, de los cuales era más prevalente en las cirugías cardio hasta o más del 10%, pero que en la cirugía general rondaba aproximadamente entre el 6 y el 7%. ¿Qué encontraron ellos cuando hicieron la distribución de mortalidad? Que cuando la anatremia estaba por debajo de 130, se disparaba la mortalidad en esos pacientes, pero desafortunadamente al ser un estudio retrospectivo, con un grupo, pues con unas variables epidemiológicas difíciles de analizar, se dieron, pues, o no fue posible concluir a partir de eso si se debía a factores de sesgo o si se debía directamente a la hiponatremia. Posterior a ello, la NICE sacó un llamado de atención, por decirlo así, en el que ellos hablaban de la escasez de información y del valor clínico que podían dar esos electrolitos perioperatorios
y decían, es uno de los valores o es uno de los paraclínicos que más se solicita preoperatoriamente, pero es uno de los que menos se analiza y es uno de los que menos cambia las conductas en el anestesiólogo cuando lo evalúa preoperatoriamente, probablemente por una evidencia insuficiente respecto a cuáles son los desenlaces de ese paciente. Posterior a ello salió en el British Journal en el 2016 este estudio que les traigo acá, en el que ellos lo que hacían era, desafortunadamente también en un análisis retrospectivo de un estudio que se conoció como el EURO-SOS, mirar a los pacientes que tenían hiponatremia y ver los desenlaces, pero la ventaja de este respecto al anterior es que utilizó un análisis multivariado para intentar excluir esos factores confusores, como el hecho de que los pacientes se morían más por el hecho de que estaban más enfermos, de que tenían una clasificación de ASA mayor, tenían otras complicaciones y no se debía directamente a la hiponatremia. Cuando ellos hicieron el análisis multivariado se dieron cuenta que tanto la hipernatremia como la hiponatremia estaba directamente relacionada con unos OR mayores de mortalidad con diferencia estadísticamente significativa y que lo retrataron en esta gráfica, en donde la línea verde nos muestra la distribución de los pacientes, pues de la natremia de los pacientes, y vemos que en la línea azul hay una especie de onda U, en la cual la menor mortalidad está entre 135 y 145 de sodio, y excluyendo los demás parámetros que nos podrían confundir, la mortalidad se disparaba por debajo de 130, siendo desproporcionadamente alta por debajo de 125 e incluso de 120, pero lo mismo para los pacientes hipernatrémicos que sobrepasaban los 150. Los puntos aislados son la mortalidad de esos pacientes que estaban en los extremos y que se salen de esa curva que les estaba mostrando. Adicionalmente, ellos reportaron, si bien fue un estudio retrospectivo, que los pacientes que tenían mayor riesgo de hacer hiponatremia y de hacer complicaciones por esa hiponatremia son principalmente hombres mayores de 65 años, pacientes de cirugía cardiovascular, pacientes de cirugía neurológica tipo paciente con TEC o paciente con hemorragia subaracnoidea, y claramente los pacientes que tenían un índice o una clasificación de ASA mayor dada por sus comorbilidades. Y no podemos olvidar que una de las cosas que más se ha estudiado últimamente y que de hecho presentamos en una charla previamente es el hecho del paciente que se demora para despertar o que tiene un despertar prolongado después de la anestesia, y uno de los principales pilares que uno debe descartar en ese paciente es que no tenga una hiponatremia, particularmente cuando el paciente lleva más de 30 minutos sin recuperarse una vez haber suspendido las infusiones intravenosas e inhaladas de los medicamentos y haber descartado relajación muscular residual. Hay otros estudios que mostraron desenlaces secundarios, pero que no tienen un impacto tan grande como los que les mostré anteriormente, y ellos lo que muestran es, tras estudios descriptivos, que la hiponatremia puede relacionarse, como les digo, con un retraso en el despertar, con unos eventos coronarios, con un mayor índice de eventos coronarios, de mayor infección en el sitio operatorio, estancias más prolongadas que están directamente relacionadas con costos mayores y mayores tasas de neumonía. Bueno, en cuanto a la fisiología del sodio, podemos quedarnos 40 minutos o una hora hablando respecto a la fisiología del sodio, pero yo quise traer cositas como que fueran prácticas para nosotros y que no se nos fueran a olvidar. La primera de ellas es que recordemos que el sodio es el principal determinante de la osmolaridad plasmática, y eso va a condicionar el movimiento del fluido, del agua libre, entre un compartimento y otro, y particularmente en las regiones donde las membranas endoteliales son semipermeables, va a determinar la hidratación o deshidratación directamente de las células y su intercambio de agua con el intersticio. Y lo que nos muestra este estudio del New England es que refuerza la teoría que les estaba diciendo al principio, en la que el aporte de sodio o de sales generalmente se equipara con el aclaramiento de esas mismas cantidades de sodio y de potasio, y por lo tanto vamos a tener una regulación de las concentraciones de sodio plasmáticas muy estables, que están dadas por unos componentes neurológicos muy certeros, y que probablemente las mayores variaciones que se den sean en realidad con respecto al volumen o al agua corporal total.
y un nuevo concepto que incluyen y que hasta hace unos 5 o 10 años era completamente rechazado, y son los depósitos de calcio, los depósitos de sodio. Resulta que tanto el hueso como el cartílago y la piel tienen altos componentes de proteoglicanos que son ricos en sodio, y eso hace que tengan una hidratación mayor. Esa hidratación mayor, a la luz de la evidencia actual, es lo que soporta que el hueso, el cartílago y la piel toleren presiones incluso de hasta 20.000 milímetros de mercurio al hacer la expresión y no tengan ninguna deformación, y eso se debe nada más y nada menos al gradiente osmótico que generan las altas cargas de sodio y la hidratación que eso produce. Pero ¿cómo olvidarnos de la fisiología del sistema nervioso central si estamos hablando de sodio, dejando a un lado obviamente la importancia del sodio en la contracción, en la contracción muscular, en el sistema de conducción cardíaco y demás? Pero no podemos olvidar que en el sistema nervioso central sucede algo distinto al resto del cuerpo, y es que las uniones estrechas dadas por la barrera hematoencefálica impiden el intercambio de sodio con el intersticio, y entonces allí se convierte en el principal componente, la osmolaridad se convierte en el principal componente del paso de fluido entre el componente capilar o el componente vascular y el sistema nervioso central. Eso quiere decir que un componente vascular que está hipernatrénico o hiperosmolar, porque es el principal componente de la osmolaridad, pues lo que va a hacer es intentar equilibrar las concentraciones de agua para diluirlo equitativamente adentro y afuera, y va a extraer agua del sistema nervioso central, generando una deshidratación del cerebro y del sistema nervioso central. Y contrario, si tenemos un paciente hiposmolar, lo que va a hacer es que va a fugar hacia el cerebro y va a generar un edema cerebral. Bueno, en este punto me gustaría preguntarles a mis compañeros de primer año, a los residentes de primer año, qué importancia tiene la ADH en la homeostasis de los líquidos y del sodio dentro del organismo, y qué implicaciones puede tener, por ejemplo, en los pacientes que son llevados a cirugía. Bueno, buenas noches para todos. Mi nombre es Kelly Marisansen, yo soy R1, pues me gustaría participar con esta pregunta porque realmente pues como tal la ADH tiene un rol fundamental para mantener la osmolaridad plasmática, que es pues uno de los principales determinantes de esta va a ser el sodio. Y como tal, cuando sea un cambio en la osmolaridad plasmática, se va a estimular esa secreción de ADH a nivel de hipotálamo, que desciende pues como tal a la neurohipófisis, posteriormente se secreta, y por su mecanismo de acción principalmente pues, a través de los receptores B2 en los túbulos colectores va a favorecer esa reabsorción de agua y nos va a permitir como tal esa regulación de la osmolaridad. Si bien la regulación como tal de la osmolaridad va a ser uno de los principales factores que nos van a determinar la secreción de ADH, tenemos otros que son pues como tal los mecanismos no osmóticos, que son muy importantes en el contexto de cirugía, que ahí podemos encontrar pues y describir como tal la presencia pues como tal del estrés quirúrgico, el ayuno, el dolor, la presencia de náuseas y vómito, también lo estimulan, la hipoxia, la acidosis. Entonces tenemos muchos otros factores no osmóticos que también nos van a estimular y nos van a aumentar la ADH en este contexto pues del paciente que va a ser llevado a cirugía o que ya tenemos en cirugía. Sí, Kelly, muchísimas gracias por el aporte, muy completo además. Recordemos que hay muchas cosas que regulan el componente hídrico del paciente, pero también el componente pues, de la anatremia. Tenemos el sistema nervioso simpático, tenemos el sistema renina-angiotensina-aldosterona, los péptidos natriuréticos, pero particularmente para nosotros en cirugía no podemos dejar que se nos escape la función de la hormona antidiurética, que probablemente sea la que más cambios tenga durante el intraoperatorio. Y como lo estaba mencionando Kelly, hay dos mecanismos a través de los cuales esa hormona antidiurética se libera. El primero es el osmótico, que es el que todos conocemos, y es que a medida que aumenta la osmolaridad, pues se aumenta la liberación de ADH, como vamos a ver en la siguiente diapositiva, pero que también tiene un gran componente de liberación no osmótica, dado por hipovolemia, por náuseas, por vómito, por estrés de la cirugía, por hiperglicemia e incluso por reactantes inflamatorios como lo es la interleuquina 6.
Entonces, aquí lo que vemos en esta diapositiva es la compleja interacción que tiene una cantidad de vías neurológicas para la liberación de la ACTH, y es que no está regulada, como les digo, exclusivamente por la osmolaridad. Si bien es uno de los principales componentes, el órgano vasculoso, que es un componente del sistema nervioso central que carece de barrera hematoencefálica, tiene unos osmoreceptores sensibles a unos receptores vaniloides que lo que hacen es descargar sobre los núcleos paraóptico y supraventricular para estimular la liberación de la ADH. Pero también tiene muchas otras implicaciones. Una de ellas es la aferencia que viene de la carótida, que cuando se baja la presión lo que hace es una estimulación del núcleo del tracto solitario y a través de él una liberación no osmótica de la ADH, así como del área postrema, y de múltiples otros órganos, entre ellos también la sustancia gris periacueductal en respuesta a un estímulo quirúrgico que genera, o a un estímulo doloroso que genera liberación de opioides. Esa ADH no se nos puede olvidar porque es la que en el intraoperatorio más nos va a determinar los cambios en la osmolaridad del paciente y la retención hídrica en el paciente, ya que con su mecanismo de acción a través del receptor B2 va a aumentar o a disminuir la instauración de acuaporinas, que lo que hacen es retener agua mucho más que sodio, y en ese orden de ideas vamos a tener un paciente que está hiponatrémico pero normovolémico por la respuesta de reabsorción de agua. ¿Listo? Eso en cuanto a fisiología, como para no profundizar demasiado en ella. Lo otro es la clasificación de la hiponatremia, que puede ser clasificada dependiendo de sus rangos de miliequivalentes por litro en leve, moderado o grave. Si está por debajo de 130, entre 125 y 130 respectivamente, y para muchos autores grave sería por debajo de 120, pero sobre todo en las revisiones más modernas se considera por debajo de 125, ligado a lo que mostrábamos al principio, que era esa curva en la cual la mortalidad se disparaba e incluso las otras complicaciones se disparaban por encima de por debajo de 125. Lo otro es los síntomas que presenta el paciente. El paciente puede presentar síntomas leves tipo cefalea, náuseas, vómito, una leve alteración del estado de conciencia, entre otros, pero puede presentar síntomas moderados o graves como coma, como el retraso en el despertar, como convulsiones, entre otros. Y el tiempo de evolución, que como vamos a ver más adelante, nos determina de una manera dramática cuál va a ser nuestra intervención sobre ese paciente, y se considera que un paciente que tiene una hiponatremia aguda lleva menos de 48 horas con esa hiponatremia. ¿Y eso qué representa para nosotros? Que en las últimas 48 horas o tengamos un evento desencadenante evidente o tengamos unos niveles previos. Y el otro es el paciente crónico, en el cual llevamos más de 48, pues, o lleva con esa hiponatremia más de 48 horas, o no tenemos una anatremia de antes, entonces no sabemos cuál es el tiempo de evolución y por lo tanto lo consideramos como una hiponatremia crónica. De manera clásica se ha descrito la clasificación de la hiponatremia inicial en estos tres grandes campos, que es la hiponatremia hipotónica o hiposmolar, isotónica o isoosmolar, y la hipertónica. Realmente la verdadera hiponatremia es la hiponatremia hipotónica o hipoosmolar, porque las demás se deben a una pseudohiponatremia por desplazamiento osmótico. En el caso de la isotónica, lo que sucede es que el 93% del plasma medido corresponde a agua y electrolitos, por decirlo así, y el 7% corresponde a lípidos y a proteínas. Cuando estos lípidos y estas proteínas sobrepasan los límites normales y por lo tanto disminuyen ese 93% de agua con electrolitos, cuando hacemos una medición semicuantitativa del tono o de la osmolaridad, nos va a decir tiene poquito sodio en relación con lo que debería tener, pero sabemos que no está contando realmente el 93%, sino que probablemente esté contando el 85%, el 80% desplazado por la hiperlipidemia o por la hiperproteinemia. Ahora bien, cuando tenemos una osmolaridad alta en un paciente hiponatrémico, puede deberse a dos cosas: o a una hiperglicemia, particularmente por encima de los 400 miligramos por ciento,
o a una infusión de mannitol, que lo que hacen es desplazamiento hacia el componente extravascular de ese sodio para compensar la hiperosmolaridad que hay plasmática. Entonces, hablando de esa hiponatremia genuina, o sea, de esa hiponatremia realmente hipotónica, después de haber descartado lo anterior, hay muchos algoritmos que nos sugieren cómo abordarlo para saber cuál es la etiología. Probablemente nosotros en el intraoperatorio poco o nada nos importe estudiarle a profundidad la hiponatremia, pero sí deberíamos, o la etiología de la hiponatremia, pero sí deberíamos tener pues como idea de a qué se debe, ¿cierto? Ellos proponen medir la osmolaridad total urinaria, medir la osmolaridad de sodio urinaria y con ello clasificar al paciente como que sea hipovolémico, normovolémico o hipervolémico. Los pacientes particularmente hipervolémicos son aquellos que tienen un síndrome nefrótico, pues porque está haciendo acumulación en tercer espacio por pérdida de proteínas, una cirrosis, una insuficiencia cardíaca por presión venosa retrógrada. Los pacientes que tienen un estado de volumen normal probablemente sean los que más nos toquen a nosotros, porque nosotros hacemos reanimación intraoperatoria y demás, y porque hemos hablado de la secreción inadecuada de ADH, que corresponde más o menos al 70 al 80% de la hiponatremia intraoperatoria, y por lo tanto probablemente sea el que más debamos tener claro antes de descartar pues como las otras cosas. Ahora bien, podemos tener una hiponatremia que esté con una volemia adecuada debido al uso de ciertos medicamentos, entre ellos las tiazidas. Pero cuando tenemos un paciente que está hiponatrémico e hipovolémico, tenemos que sospechar que está perdiendo tanto sodio como agua, ¿cierto? Y en ese orden de ideas probablemente sean pérdidas gastrointestinales, pérdidas urinarias por uso de diuréticos, un cerebro perdedor de sal, que ya lo vamos a ver más adelante, o quemaduras con pérdidas al tercer espacio. Entonces hablemos un poquito de la secreción inadecuada de H, que como les dije corresponde al 70 al 80% de las hiponatremias a las que nos vamos a enfrentar. Como les había dicho, es una hiponatremia que está caracterizada porque tiene una osmolaridad bajita. El paciente es normalmente euvolémico, dado que la antidiurética retiene más agua que sodio y por lo tanto pierde sodio o tiene menos sodio, pero tiene una volemia adecuada, una osmolaridad urinaria alta intentando compensar esas pérdidas y un sodio urinario alto, puesto que lo que hace la antidiurética es perder más agua que sodio. Entonces tenemos un sodio urinario que es característicamente normal o mayor de 40. Y lo otro es que debemos descartar que la función tiroidea y adrenal está normal. Acordémonos de la paciente de nuestro caso que tenía una TSH elevada. Cuando uno se va y revisa las hiponatremias por trastornos tiroideos, se da cuenta que realmente el paciente tiene que estar, aunque suene feo, muy llevado para que haga una hiponatremia por hipotiroidismo. Y eso se describe sobre todo cuando la TSH está por encima de 10 o el paciente está en un mixedema por hipotiroidismo. Y la fisiopatología relacionada con ese cambio tiroideo es que hace un reset de los osmorreceptores. Entonces, de alguna manera, por ese hipotiroidismo, los osmorreceptores empiezan a interpretar que la hiponatremia normal está entre 130 y 145, entre 130 y 135 y no en los valores normales. Es como que le bajáramos el rango al centro osmorreceptor. ¿Listo? Y el principal diagnóstico diferencial de la CIADH es el cerebro perdedor de sal, pero en el cerebro perdedor de sal el problema original no es el aumento desproporcional de la ADH como patología primaria, sino que es un aumento del factor natriurético que lleva a que el paciente orine en exceso y orine altas cantidades de sodio. Eso va a llevar a un paciente que tenga una hipovolemia y unas presiones bajitas, con una PVC bajita, y que hace un aumento de la ADH secundaria, no es la primaria,
es secundaria, intentando retener el agua que está perdiendo por el factor natriurético. Y otra cosa a resaltar, como lo decía ahorita Kelly, que me parece supremamente importante que no se nos olvide, es que hay muchas intervenciones y muchas situaciones en las que el paciente está con un síndrome de secreción inadecuada de ADH por la condición en la que se encuentra o por el estado en el que se encuentra, y uno de ellos es precisamente la cirugía y la liberación de todas estas interleuquinas que mostrábamos más arriba. Pero además muchas medicamentosas, como los medicamentos hipoglicemiantes, como el haloperidol que solemos utilizar para profilaxis de náuseas y vómito posoperatorio, pero sobre todo y muy importante, la implicación que tienen los opioides y los AINES en la liberación de la hormona antidiurética, así como si le ponemos vasopresina, desmopresina u oxitocina al paciente, pues porque tienen efectos similares. ¿Listo? Entonces, en el preoperatorio, ¿qué tenemos que preguntarnos nosotros? Entonces, primero, el paciente está realmente sintomático y requiere una intervención. Nos da tiempo de hacer la intervención antes de la cirugía. Otra cosa es qué implicaciones tiene la cirugía directamente sobre la hiponatremia y cuál es la técnica anestésica ideal en este paciente. Y cuando me refiero a las implicaciones de la cirugía, me gustaría poner un ejemplo, y es el de la resección transuretral prostática, en la que ellos muchas veces, y sobre todo antes, irrigaban con altos volúmenes de soluciones hipotónicas, que lo que hacían era que se absorbiera una gran cantidad de agua libre y por lo tanto hacer una hiponatremia dilucional por esa solución hiposmolar. Creo que recientemente están utilizando unas soluciones que son, hiposmolar. Creo que recientemente están utilizando unas soluciones que son isosmolares y por lo tanto el riesgo ha disminuido. Y lo otro que quiero dejarlo pues ahí como en entredicho para que ahorita la doctora Luz María nos aclare esa parte, y es la técnica anestésica preferida en estos pacientes, que obviamente, como sabemos, va a depender de muchas cosas. Otra cosa son los medicamentos preoperatorios que tiene el paciente, y que nosotros veamos que es un paciente de alto riesgo y que los medicamentos que está tomando probablemente lo vayan a llevar a un estado hipovolémico o a un estado de empeoramiento de la hiponatremia. Entonces, en ellos, y por ejemplo los pacientes que están con consumo de esteroides crónicos, tenemos que tener el ojo abierto para modificarlo y para hacer una medición, ojalá intraoperatoria o preoperatoria, del sodio, para saber cómo tenemos al paciente. Y la otra gran controversia es el líquido endovenoso óptimo en el intraoperatorio, que como también lo hemos discutido antes, depende mucho del tipo de cirugía, si es un paciente en trauma, si es un paciente en TEC, si es un paciente que necesita reposición de líquidos de mantenimiento, entre muchas otras cosas. Listo. Desafortunadamente, aunque buscamos mucho por muchas partes, Alejo y yo no encontramos ningún artículo o ningún metaanálisis, nada basado en la evidencia que nos dijera un umbral de seguridad para llevar al paciente hiponatrémico a cirugía. Y la única parte en donde lo encontré fue en este libro que se llama Secretos de Anestesia, y que desafortunadamente tampoco tiene detrás una evidencia muy grande, sino que lo que propone el autor es que el paciente electivo sea llevado con más de 130, el urgente con más de 125, y el emergente pues no tenemos nada más que hacer sino proceder con el caso e optimizarlo en el intraoperatorio. Él hace la aclaración, y de hecho cuando uno busca las bibliografías, la bibliografía que él reporta ahí, hace la aclaración de que es un dato arbitrario porque él no tiene de dónde sacarlo, más que de su experiencia, pero que podría estar correlacionado con lo que hemos visto de las complicaciones en mortalidad y en estancia hospitalaria y demás que miramos al principio de la charla. Entonces podría, y de hecho por eso lo puse, me parece muy coherente. Podemos hacer un manejo basado en la etiología. Esto probablemente no nos toque tanto a nosotros, porque a nosotros nos toca probablemente la corrección pre e intraoperatorio casi que de una manera urgente, pero no nos olvidemos que hay múltiples causas y cada una de ellas tiene una razón de ser distinta y una forma de corregir distinta. Pero nuestro pilar y nuestro manejo más importante es la terapia hiperosmolar, es la terapia osmótica, que podemos tener concentraciones o infusiones desde el 0.9% de solución salina hasta
11.6%, que es el natrol que tenemos nosotros. Nosotros no tenemos una más concentrada, pero recordar que siempre que sea por encima de 7.5% se debe utilizar una vía central. Y cada que estemos haciendo reposición de potasio, sobre todo en el paciente agudo, en el que la estemos haciendo de una manera rápida, las mediciones no deben superarlas, es decir, las mediciones seriadas no deben superar las 4 a las 6 horas. Esto del valor máximo del sodio aplica sobre todo para los pacientes en que tenemos terapia hiperosmolar para protección cerebral o para disminuir el edema cerebral, y es que no debemos sobrepasar el sodio de 155 y el cloro de 118. Entonces, en esa siguiente diapositiva lo que quería era que a todos nos quedara claro y que fuera de una manera fácil, como nosotros no disponemos de solución salina al 3% preparada de entrada, que nos quedara fácil resolverlo a través de unas reglas de 3 y saber cuánto le tenemos que echar a la solución salina al 0.9% para tener una solución al 3%. Entonces, si asumimos en este primer cuadrito verde que tenemos una solución salina que, como sabemos, tiene 154 milequivalentes por litro, pues ¿cuánto tendrá la solución salina al 3%? Es simplemente una regla de 3 y esto nos da como resultado 513 milequivalentes por litro. ¿Cómo la adición la vamos a hacer con solución salina al 0.9%? Debemos restarle lo que le corresponde a la solución salina al 0.9% para saber cuánto adicional tenemos que agregarle a esa solución salina al 0.9%. Y eso nos da 359 milequivalentes, que para no enredarnos lo vamos a dejar en 360, listo. Esos 360 lo que nos hablan es que para hacer 1 litro de solución salina al 3% debemos completar con 360 milequivalentes. Pero si yo no necesito toda esa cantidad de 1 litro de solución salina al 3%, sino que, por ejemplo, quiero poner varios bolos de 50, 3 bolos de 50 y lo que necesito en total es 150, es otra regla de 3 y lo que nos da es que necesitamos 54 milequivalentes. ¿Qué sigue? Saber que el natrol que nosotros tenemos tiene 2 milequivalentes por mililitro y en ese orden de ideas, para lograr 54 milequivalentes, pues necesitamos 27 mililitros de natrol, que lo vamos a sumar a lo que nos haga falta para completar los 150 totales. Y en ese caso, pues serían 123 de solución salina al 0.9%. Para no complicarnos y para no empezar 27, 27.5 y demás, lo que proponemos o lo que se propone generalmente es que se le agregan 3 ampollas de natrol que vienen a 10 mililitros cada una, como lo dije, a 2 miligramos, a 2 milequivalentes por mililitro, a 120 cc de solución salina al 0.9%, y eso nos va a quedar concentrado aproximadamente al 3%, porque no nos da 3% exactamente, ya que hicimos ciertos ajustes para que nos quedara más fácil. Pero si necesitáramos, por ejemplo, 200 mililitros, 500 mililitros, es exactamente lo mismo, pero ir reemplazando en las reglas de 3 cuánto necesitamos, ¿cierto? Listo. Y lo otro es pensar cuánto vamos a cambiar en el sodio de ese paciente, y eso está íntimamente relacionado con el tiempo de establecimiento de la hiponatremia en el paciente. Esta es la fórmula que hemos visto desde fisiología, que es cuánto nos va a cambiar 1 litro de solución salina al 3%, y lo que está dado básicamente es por el sodio de la infusión, que si escogemos el del 3%, pues entonces será 513 menos el sodio del paciente sobre el agua corporal total, que como lo sabemos varía dependiendo del rango etario. Eso lo que nos da, como les digo, es cuánto me va a cambiar en la natremia del paciente ponerle 1 litro de solución salina al 3%. Ahora bien, si eso nos da 20, lo único que tenemos que hacer nuevamente es una regla de 3 y decir, no necesito 20, sino que necesito solamente corregirle 8 milequivalentes, y eso lo dividimos en 24 horas para saber cuánto le ponemos por hora. ¿Listo? Esa fórmula es relativamente pues fácil porque la hemos visto desde fisiología, pero las nuevas guías, en particular una guía de la revista India de endocrinología que me pareció supremamente interesante, lo que ellos hacen es una simplificación de eso.
Y lo que dicen es, vea, póngalo práctico. Si usted le da 1 centímetro por kilo de solución salina al 3%, lo que va a hacer es aumentar 1 miliequivalente por litro. De manera que es mucho más fácil hacer la relación. 1 cc por kilo le va a aumentar 1 miliequivalente en promedio, porque ellos dicen que hay un rango de variación entre 0.5 y 1 miliequivalente. De manera que podemos aumentar entre 0.5 y 2 miliequivalentes con cada cc por kilo al 3%. Pero eso no, pues, es mayor cosa. ¿Listo? Y la otra cosa importante para nosotros hacer la reposición es establecer, como les estaba diciendo ahorita, si la hiponatremia es aguda, tiene síntomas graves o si es crónica. Si estamos ante una hiponatremia que es aguda, que tiene síntomas graves, tales como la alteración en el estado de conciencia o un paciente que se esté demorando en el despertar, nuestro objetivo va a ser llevarlo a un valor de seguridad de más de 120 miliequivalentes por litro. ¿Y eso cómo lo hacemos? No pasándonos en una meta de 6 horas de subirle entre 4 y 6 miliequivalentes simplemente para resolverle esos síntomas. Y eso lo hacemos con la fórmula que les presenté anteriormente. Ahora bien, si estamos en una situación muchísimo más grave, el paciente tiene una condición que le amenaza la vida, tiene unas convulsiones, tiene una coma, el paciente definitivamente no nos despierta y sigue con una hiponatremia muy baja, las nuevas guías o las guías lo que nos dicen es eche mano del bolo, 1 cc por kilo, que se puede pasar en 10 minutos, y eso se puede hacer incluso hasta por 3 veces, separado por 20 minutos, hasta la resolución de los síntomas, y no necesariamente hasta llevarlo a más de 120 miliequivalentes por litro, sino hasta que el control de los síntomas sea, o saque al paciente de esa condición amenazante para la vida. Y el otro contexto es el paciente que tiene una hiponatremia crónica, que ya ha hecho compensación cerebral de esa hiponatremia crónica o que tiene síntomas leves y no tenemos que afanarnos, o bien por empeorarlo o bien porque los síntomas son tan leves que no nos están asustando. Entonces en estos pacientes sí toca aplicar la fórmula que no sabemos desde fisiología, y lo que ellos nos dicen es, o lo que las guías nos dicen es, propóngase una meta para 24 horas. En los pacientes de bajo riesgo no les suba más de 8 a 10 miliequivalentes por litro, pero en los pacientes, mucho cuidado, que tienen alto riesgo, que son neurológicos, que tienen otras patologías, que tienen deterioro o fragilidad o entre otras cosas, por favor, no se pase de más de 8 miliequivalentes, incluso algunos hablan de 4 a 6 miliequivalentes en 24 horas. Tanto es así que si estamos haciendo una corrección y notamos que el paciente en lugar de mejorar empieza a empeorar, le tomamos un nuevo sodio sérico y nos da por encima de lo que nosotros esperábamos subir, hay muchas guías que recomiendan incluso darle agua libre al paciente o diurético para disminuir un poquito esos niveles de sodio, no vaya a ser que el tratamiento sea peor que la enfermedad. Esta tabla del New England lo que hace básicamente es resumir lo que ya venimos diciendo. En el paciente que lleva menos de 48 horas y tiene síntomas graves, pues podemos darle bolos de 3% con una meta a las 6 horas de subirle entre 4 y 6 milimoles por litro, igual para estas dos condiciones. Pero en el paciente que lleva más de 2 días, tenemos que abrir más el ojo, y la meta sería, como dicen aquí, 4 a 6, como les decía yo arriba, entre 6 y 8 para 24 horas. ¿Listo? Aquí puse este cuadrito en azul precisamente porque lo que sigue es preguntarles a mis compañeros de segundo año qué complicaciones creen ellos que se puedan generar con una corrección rápida del sodio. Bueno, buenas noches para todos. Mi nombre es Paulina Franco, soy residente de segundo año. Y lo que pasaría cuando el paciente está hiponatrémico, el cuerpo tratando de compensar para disminuir el edema cerebral, trata de sacar algunas sustancias de la célula, como la glutamina, el glutamato y la taurina, para tratar de compensar un poquitico el cambio en la osmolaridad entre el espacio intracelular y el espacio extracelular. Entonces, cuando uno hace una corrección rápida en esos pacientes que son crónicos, va a aumentar mucho más en realidad la osmolaridad plasmática, y vamos a tener riesgo de que el paciente haga una deshidratación, pues que deshidrate la célula y que haga una mielonilisis póntica.
Listo, Pauli, muchas gracias. Y en efecto es lo que estás comentando. Cuando la hiponatremia es aguda, el cerebro no tiene tiempo de hacer compensaciones para disminuir ese edema neuronal directo. Entonces nosotros podemos hacer un tratamiento más agresivo para regresar los niveles de sodio a sus rangos normales. Pero resulta que 24 a 48 horas posterior a la instauración de una hiponatremia, los astrocitos empiezan a liberar ciertas sustancias como las que estabas mencionando, como proteoglicanos, como taurina, como glutamato, entre otros, que lo que tienen es un potencial osmótico diferente a el de los electrolitos. Y eso de alguna manera lo que hace es proteger a las neuronas de los cambios osmóticos que se están dando por la hiponatremia. Pero al liberar todo eso, el astrocito queda sin protección, queda libre, y lo que sucede es que si hacemos una corrección rápida, lo que vamos a hacer es impactar o dañar directamente a los astrocitos por una deshidratación rápida que se genera y pierden, por decirlo así, la integridad del citoesqueleto, que como lo sabemos, los pedículos del astrocito muchas veces están relacionados con las uniones estrechas de la barrera hematoencefálica, y eso va a llevar a que haya un paso de componente inflamatorio y demás, y que entre en contacto no solo con las neuronas, sino también con los oligodendrocitos, que son los más sensibles a esos cambios inmunes, y por lo tanto pueda generar una desmielinización o un síndrome de desmielinización osmótico, que tradicionalmente se ha considerado desmielinización póntica, pero que tiene niveles o que tiene repercusión a distintos niveles del sistema nervioso central e incluso periférico. Listo, y eso es lo que sucede. Si lo corregimos demasiado rápido, el cerebro ya venía compensando, pero los astrocitos no les dio tiempo, porque lo que hicieron fue sacrificarse para salvar a los demás, y terminan dañándose inicialmente los astrocitos y permitiendo que entre todo ese influjo inmune y ese influjo de daño hasta los oligodendrocitos, incluso las neuronas. En la gráfica está lo que sucede exactamente al contrario cuando tenemos un ambiente de una hipernatremia. Si bien la charla no era hipernatremia, sucede exactamente lo contrario cuando hacemos una corrección rápida de esa hipernatremia con agua libre, y lo que vamos a generar es un edema cerebral acelerado que no tiene tiempo de compensación y por lo tanto puede tener riesgo de herniación. Perdón, Esteban, te interrumpo. Quería añadir a lo del síndrome desmielinizante osmótico. Es pues un evento muy raro que ocurra, y sobre todo en el perioperatorio, pero en los reportes de casos, las cirugías más relacionadas con estos eventos son los trasplantes hepáticos, y es en las series de casos donde más se ha visto. Y el problema es que cuando afecta el puente, porque como tú bien lo dijiste, puede afectar pues en la periferia y producir alteraciones en la marcha, o lesiones como paraplegia, cuadraplegia. Cuando afecta el puente, sí puede producir alteraciones en el sensorio y llevar a los pacientes a coma y llevarlos a la muerte. Entonces simplemente quería mencionar el tipo de cirugía que se ha visto más relacionada a lo de la mielinolisis póntica. Puedes continuar. Muchas gracias, doctora. De hecho, una de las complicaciones más graves que se reporta es el síndrome de lock-in, en el cual el paciente queda encerrado, por decirlo así, dentro de su cerebro, y lo único que tiene es respuesta pupilar y el movimiento ocular, pero no tiene ningún tipo de comunicación de otra forma, con cuadraplegia y demás, y mejor dicho, queda encerrado en su cerebro, siendo consciente, pero encerrado en su cerebro, que es una de las cosas que se reporta con la mielinolisis póntica, por ponerlo en términos pues como muy castizos. La pregunta que quería hacerle a mis compañeras, a Sandra y a Luzma, R3, es si es confiable para nosotros en el intraoperatorio la medición de los electrolitos a la cabecera del paciente, llámese iStat o cualquier otro pues método que nos permita evaluar los gases arteriales, simultáneamente la hemoglobina y el hematocrito en alguno de ellos, y finalmente los iones, pues los electrolitos. Hola.
Hola, Sandris. Bueno, pues el ISTAT hace parte de una de las estrategias que, como dijo Esteban, están diseñadas para la monitoría, tanto como la ecocardiografía, la trombolastografía y las otras que conocemos a la cabecera del paciente para la toma de decisiones que sean, digamos que de alto impacto en la resolución de algún problema que tenga el paciente en ese momento. Cuando uno ve la correlación que existe entre las mediciones de los valores arrojados en una ISTAT, pues en un sistema ISTAT versus unos valores con procesamiento sanguíneo convencional, realmente el valor que más cambia es la hemoglobina, pero los valores de los iones, que lo que reporta la ISTAT, dependiendo de la programación que tenga, es calcio iónico, sodio, potasio y cloro, pero incluso usted también puede añadirle a los gases arteriales valor de hemoglobina, hematocrito e incluso creatinina y boom, con glicemia y ácido láctico. Entonces, digamos que según la programación que tenga la ISTAT, usted podría tener un análisis completo del estado, tanto del balance hídrico con las otras medidas que usted vigile en el intraoperatorio, como del estado ácido-base. Entonces, en cuanto a la correlación entre los dos valores, es muy similar. Y pues obviamente sí es, aunque implica un gasto adicional, pues en pacientes que sean seleccionados, donde las decisiones que tengan que ser, digamos que muy críticas al momento de evaluar para una modificación de la conducta, sí es valioso porque sí se correlaciona muy bien con los valores plasmáticos. Sandris, perfecto lo que estás diciendo. En efecto, les voy a mostrar aquí, hay cuatro estudios que encontramos que comparan directamente la validez del ISTAT o de la medición de electrolitos a la cabecera del paciente con los valores reportados por el laboratorio. Realmente la diferencia no es mucha. Lo que estaba diciendo Sandra es completamente cierto. La variación en el pH y en los valores de presiones de CO2 y de oxígeno son mínimas. El valor que mayor variabilidad puede tener, como lo dijo ella, es la hemoglobina, en la que probablemente por cuestiones de concentración en distinta cantidad de volumen, lo que ellos reportan cuando está calibrado y lo que muestran en los estudios es que la variación va entre el 5 y el 10%, de manera que cuando nosotros tenemos que tomar una decisión urgente, teniendo en cuenta que la ISTAT podemos tener el resultado en cuestión de 2 a 3 minutos, es supremamente útil comparado con enviar los resultados al laboratorio y que probablemente se demoren 30 a 45 minutos. Y estos cuatro estudios que lo que comparan es directamente medición del ionograma, de glucosa y de otras cosas, en los que menor rango de variación hay es 1 en el pH y 2 en los electrolitos. Pero hay que tener ciertas salvedades con esto, y es que en muchos sitios de la ciudad el ISTAT está ahí ya casi como decoración, nunca se le hace mantenimiento ni nada, entonces es muy difícil saber la calibración de ello, y muchos de los estudios, no solamente para este, sino los que comparan directamente el pH y demás, dicen que el ISTAT debe estar configurado y que de hecho le sale a uno en el reporte del ISTAT en los últimos 30 días. Si la calibración no se hizo en los últimos 30 días, la variación puede subir incluso por encima del 20%, lo que ya es una variación muy significativa. Y lo otro es el tiempo en el cual se procesa la muestra, porque la muestra de la ISTAT está diseñada para que se procese entre 30 y 2 minutos. Y uno ve que muchas veces le entrega a la enfermera, pues, o a la persona que lo vaya a llevar, los gases arteriales y se demora y pasan 5 minutos y no lo ha procesado, entonces ahí pierde mucha validez. Pero si está, 1, calibrado, 2, con el reactivo adecuado que corresponda al tipo de aparato, y 3, en el tiempo adecuado, es un medidor muy, muy fidedigno de los valores reales. Hay un problema con el ISTAT, y lo estaba escuchando de un profe en estos días de la de Antioquia, y es que cuando nosotros pedimos unos iones, unos gases, un hematocrito al laboratorio, eso
no sé si sea correcto pues mencionarlo dentro de la charla, pero eso representa un valor adicional que se le cobra a la aseguradora. Cuando se hace un ISTAT y nos reporta todos estos paraclínicos y tomamos decisiones basadas en estos paraclínicos, a la clínica o a quien haya hecho el procesamiento no se le paga adicionalmente por haber hecho este procedimiento, porque se considera simplemente un acto a la cabecera del paciente que no tiene por qué cobrarse. Entonces muchos han optado por enviarlos al laboratorio y que se demore lo que se tenga que demorar precisamente por temas financieros. Entonces finalmente nadie termina respondiendo por el precio de ese ISTAT, si bien a nosotros nos sirve y tiene una correlación pues muy importante. Bueno, qué pena que me extendí otra vez muchísimo. Esto es finalmente un algoritmo que les quería proponer como para que tengamos un algoritmo de bolsillo para momentos pues, en el que haya que corregir hiponatremia rápida o que nos podamos orientar respecto al tema, y lo quería traer como conclusión, pero también les puse ahí el código QR por si a alguno le parece que está útil y lo quiere descargar, en el que nos muestra los factores de riesgo para la hiponatremia perioperatoria, cuáles son los desenlaces a los que nos estamos enfrentando, los valores normales, el valor de hiponatremia grave y cómo manejarla si el paciente es crónico o de tiempo desconocido, o el paciente es agudo con síntomas graves o leves. Y finalmente una clavecita aquí abajo que son las fórmulas, cómo preparar fácilmente la solución salina al 3%, que eso muchas veces se le olvida a uno, recordar que puede salvar al paciente que tiene síntomas graves con un cc por kilo, con un cc por kilo de solución al 3%, y eso le aumentaría en promedio 1 a 2 mil equivalentes por litro. Y finalmente, esto que no tiene evidencia científica, pero que pues, lo respaldan el libro que les mostré, y fuera de eso, los estudios del principio, de cuándo llevar a un paciente o de cuándo es seguro llevarlo, dependiendo de si la cirugía es electiva o es urgente. Ahí queda el QR para el que quiera descargarlo. Les descarga en forma de PDF y lo pueden tener como una foto o algo, si les parece pues adecuado. Muchas gracias. Esteban, muéstranos los resultados del test. Ah, bueno, listo. Antes de mostrárselos voy a ocultar los nombres, listo, para que sea anónimo. Ahí la están viendo. Sí, perfecto. Listo. Entonces, uno corresponde a la primera pregunta, la 2 a la segunda y la tercera pues a la 3. Y estas son las respuestas. Las que están en rojo son respuestas incorrectas y las que están en verde son respuestas correctas. Y perdón que no oculte los nombres. Ya sí. Y las que están vacías fue que no respondieron ninguna de ellas. Volvamos entonces, si quieren, al examen para que resolvamos el examen. Entonces, la primera pregunta es: ¿qué tipo de disnatremia tiene nuestra paciente? Realmente acuérdense que la paciente tiene una anatremia de 124, por lo tanto la clasifica como una hiponatremia grave, pero la paciente estaba asintomática. Entonces, respecto a la B y la D, probablemente la respuesta correcta era la grave hipovolémica, sobre todo porque era una paciente que venía tomando diurético y demás. Listo. La segunda es el tiempo de evolución. En el tiempo de evolución ya lo tenemos supremamente claro. Cualquiera que no tengamos idea de cuánto tiempo lleva, o que tengamos la certeza de que lleva más de 48 horas, pues es crónica. Esta paciente es una paciente que viene tomando furosemida desde hace tiempo por su insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Entonces es una hiponatremia crónica. Y en ese orden de ideas, para reforzar el manejo, acuérdense que debería ser un manejo
lento, progresivo, sin superar probablemente en ella los 4 a 6 milequivalentes en 24 horas. ¿Listo? Y la última pregunta, que es la más controvertida, es si se llevaría a esa paciente a cirugía o no. Recordemos que eso depende de muchas cosas. Depende del estado de la paciente, pero también depende de la urgencia de la cirugía y por allá había, como les dije en el texto, paciente emergente probablemente deba ser llevada independientemente del valor y corregirse en el intraoperatorio. Entonces se trataba de una paciente que estaba pues en una cirugía que era de carácter urgente pero no emergente, es decir, nos daba tiempo probablemente de optimizarla, y lo que propusimos aquí como respuesta correcta era que sí se iba a llevar, que se le iban a dar unos bolos iniciales, y tras eso se evaluaba para ver que estuviera en rango de seguridad, o sea, por encima de 125, que no le hacía falta casi nada, y finalmente se iba a llevar a cirugía. Eso no significa que dentro de la cirugía se iba a abandonar, sino que se iba a hacer seguimiento y probablemente tratamiento también de la hiponatremia. Profes, ¿qué opinan? Espero que les haya gustado. Esteban. Hola. Hola, ¿Me profe. oyes? Sí, te Sí. escucho. Esteban, te felicito, hiciste muy buena presentación. Pero ya no te oigo. Ah, estás mute. Ya. Te felicito por sobre todo me gustó mucho la infografía que hiciste, pues el algoritmo está muy chévere. Yo solo quería redondear con, la verdad, pues mencionaste todo muy claro. Quería pues resaltar, como hacer unas conclusiones grandes, y la primera es que la hiponatremia, creo que la mayoría de los anestesiólogos no le damos como la importancia que tiene, y no creemos que sea tan frecuente como es. Como tú bien dijiste, de los pacientes que llegan en el preoperatorio, una alta proporción ya vienen hiponatrémicos, y de los que llegan normonatrémicos, una alta proporción se ponen hiponatrémicos en el perioperatorio. El hecho de que ya esté comprobado que aumenta la mortalidad, que aumenta la estancia hospitalaria, las readmisiones hospitalarias, aumentan los costos, aumenta la morbilidad, sobre todo en los pacientes de edad avanzada, porque puede producir caídas en el intraoperatorio, fracturas, aumentar riesgo de infección de herida quirúrgica, hace que le debamos poner un poco más de atención. El otro punto que quería mencionar es que tengamos en cuenta los factores de riesgo, los pacientes que están en riesgo para la hiponatremia, como tú bien lo mencionaste, la edad avanzada, el género masculino, los pacientes que vengan en terapia diurética, los pacientes que van para cirugía de neuro, sobre todo la hemorragia subaracnoidea por un aneurisma, para resección de tumor, pacientes con enfermedad metastásica, los pacientes que van para trasplante hepático o que tienen una enfermedad hepática terminal, pues que van para cualquier otra cirugía, los pacientes con enfermedad pulmonar y enfermedad metastásica, y los medicamentos que mencionaste, que es la lista pues es interminable, pero que hay unos pues que el paciente psiquiátrico hay que tener cuidado con ese, porque tiene muchos medicamentos que pueden producir secreción inadecuada de hormona antidiurética, los pacientes de dolor crónico que vienen tomando AINES, que vienen tomando pregabalina, que vienen tomando antidepresivos, esos también hay que tenerlos como pendientes. Lo otro que quería mencionar es las cirugías que pueden producir, que pueden relacionarse con la hiponatremia. Pues la primera, pues la cirugía, la neurocirugía, y la cirugía urológica y ginecológica, sobre todo las que utilizan pues los líquidos de irrigación. Tú mencionaste lo del TURP, y dijiste pues que ahora hay unas soluciones que disminuyen el riesgo, pero te digo que incluso aquí en Canadá las soluciones que utilizan son las mismas que utilizan en Colombia. ¿Se fue tu sonido a todos o solo a mí? ¿Me están oyendo? Sí, doctora. Sí, ahora perfecto. Que aquí en Canadá incluso utilizan, los urólogos utilizan el manitol y la glicina común y corriente, y utilizan láser y utilizan el monopolar.
El bipolar, pues que sería lo ideal para disminuir el riesgo de lesionar vasos y exponer ese lecho a la absorción de líquidos, pues eso sería lo ideal, pero no lo usan. Entonces, por eso el riesgo de que el TURP o la cirugía ginecológica que utiliza esas irrigaciones puedan presentar hiponatremia. Lo otro que quería mencionar es con lo que contamos para el tratamiento de la hiponatremia. Muy bien que pues, lo que tú mencionaste, el salino hipertónico, el 3%, pero a la hora de pues, que nos ocurra una hiponatremia en el intraoperatorio es una posibilidad, no es tan infrecuente como creemos, hay muchos reportes de casos al respecto. Entonces, saber que es importante sospechar si el paciente está haciendo una hiponatremia hipovolémica, normovolémica o hipervolémica, porque parte del tratamiento también va a verse afectado por la causa de la hiponatremia, porque, por ejemplo, si es un cerebro perdedor de sal, ese paciente es hipovolémico. Y pues tenemos claro que si el paciente está haciendo una hiponatremia severa y está con síntomas, echamos mano del salino hipertónico. Pero, por ejemplo, la furosemida, que es parte del tratamiento en un paciente que está haciendo una hiponatremia por una secreción inadecuada de hormona diurética, no tendría lugar en un paciente con un cerebro perdedor de sal. Entonces, es importante como tener claridad. No es fácil porque como tú bien mencionaste, los diagnósticos, pues hay que hacer osmolaridad urinaria, hay que medir el sodio urinario, o sea, no es simplemente tomar un sodio para hacer un diagnóstico, pero sí sospechar que si estoy en una neurocirugía y el paciente está haciendo hiponatremia, puede que esté haciendo un cerebro perdedor de sal y no una secreción inadecuada de hormona antidiurética. Lo otro que quería mencionar es los medicamentos. Bueno, y por ejemplo, en la hiponatremia del TURP, esa hiponatremia, uno de los manejos es dar diurético, dar furosemida, no tiacídico, sino diurético de asa, pero uno de los manejos es dar diurético en ese paciente que lo que está haciendo es una hipervolemia por la absorción de los líquidos de irrigación. Y lo otro que quería mencionar es estos medicamentos nuevos que son los Vaptans, que son antagonistas de los receptores de la vasopresina, que aquí en Canadá están aprobados para tratamiento de hiponatremia, de enfermedad poliquística renal y de falla cardíaca. El problema de esos Vaptans, que es el Valpaptan, el Tolvaptan, parece que son muy buenos, pues yo la verdad no los he utilizado nunca, pero parece que son muy efectivos. El problema es que hicieron un aviso y es que pueden producir enfermedad hepática. Y en los pacientes en los que más los han utilizado es en los pacientes de trasplante hepático que hacen hiponatremia, entonces manejan la hiponatremia con el Tolvaptan. Entonces pues hay como dos conceptos contradictorios, pero igual pues se sigue utilizando, entonces simplemente pues quería mencionar ese medicamento. ¿Qué más quería decir? No, básicamente eso era lo que tenía para mencionar. Bueno, y lo otro es la técnica anestésica. Pues el sospechar una hiponatremia por clínica en un paciente bajo anestesia general es muy difícil. Pues que puede haber una manifestación, pueden presentar disritmias, puede haber cambios en la oxigenación porque el paciente está hipervolémico, entonces no está con sobrecarga hídrica pulmonar, pero pues como tal es difícil. Por eso en la medida de lo posible pues dar técnicas conductivas. El neurológico pues es difícil, de pronto ser paciente con cirugía despierto también pues no, de pronto no es la indicación, pero en los pacientes que van para TURP sí sería ideal pues, y es una de las indicaciones, dar anestesia neuroaxial para poder tener un control neurológico de ese paciente para saber si está haciendo no solamente la hiponatremia, sino alteraciones de la osmolaridad que son las que están llevando a las alteraciones en el sensorio. Bueno, eso era la conclusión que quería darle a tu presentación, Esteban. Muchas gracias, doctora. Muchas Con gracias mucho gusto, gracias a ti.